En la hemostasia, los mecanismos de la hemostasia son cuatro, ¿ya? El espasmo, cuando está el vaso, que sea lesionado, sangra. Tenemos el espasmo vascular. Luego tenemos la formación del tapón. Esto que ven aquí es el tapón plaquetario, bien débil. Un cierre que no es definitivo, es momentáneo, ¿ya? Y luego viene la formación del coágulo, que ya es definitivo. Entonces, estos son los cuatro pasos. El espasmo, hemos dicho que es un reflejo, ¿no es cierto? Y cuanto más grande sea el vaso, es más grande, se observa mucho mejor el espasmo vascular. El tapón plaquetario depende de la cantidad de plaquetas y depende de la funcionalidad de las plaquetas. Cuando es la cantidad normal de 150.000 a 350.000, va a haber siempre un buen tapón plaquetario. Las plaquetas se van a activar, ya hemos visto ayer o anteayer con ustedes, que cuando la plaqueta se activa, le aparecen pseudópodos, como si fueran vamos a ver atrás, un segundito, fíjense aquí, ¿no? Esta es una plaqueta, son pequeñitas las plaquetas, estas son las plaquetas, estos son los glóbulos rojos, miren el tamaño. Sin embargo, aunque pequeñitas tienen un contenido como un citoplasmita que tiene mediadores que van a ayudar en la coagulación. Normalmente están así, en reposo, ahorita ustedes decir lo tenemos así, pero cuando hay lesión vascular se activa y aparecen pseudópodos, ¿no? Miles de pseudópodos en su membrana. ¿Para qué sirven? Precisamente para cuando hay lesión, ellos cuando están así, no hay problema, están circulando. Pero cuando se abren, es para taponar. Van a taponar cualquier orificio en el vaso, ¿ya? A eso me refiero los pseudópodos. Ahora vamos viendo, fíjense, aquí entonces se ha lesionado el vaso y el tapón plaquetario es virtud de la activación de las plaquetas. Las plaquetas se activan por ADP que está en la membrana, secretan colágeno y ADP. Entonces, el ADP va a activar las plaquetas, va a tener sus pseudópodos y va a taponar y se va a formar el tapón plaquetario. Es la primera fase. Entonces, tenemos esto. El mecanismo del tapón plaquetario es tan importante, les he dicho ayer, ¿no es cierto?, que si es que no funciona el tapón plaquetario, sucede esto. Hemos visto también de pasar ayer, hemos visto estos que son petequias. Fíjense, cuando hay una plaquetopenia leve, plaquetopenia grave y plaquetopenia muy grave. Esto puede andar mucho tiempo una persona con 100.000, menos de 100.000 de plaquetas. Esto está por los 30.000, ya se ve todo el tiempo. Y esto está menos de 20. Esto es un riesgo porque esto puede provocar sangrado intracerebral. Entonces es un riesgo. Entonces, ¿por qué es tan importante las plaquetas? Porque cuando hay una lesión, este es el vaso, se lesiona, inmediatamente sale sangre por aquí, ¿no? Entonces vienen las plaquetas y como se activa el colágeno y se activa el ADP del endotelio, entonces va a activar, fíjense las plaquetas aquí, están sin nada, son como inocentes, ¿no? Esferitas, pero aquí ya activado, ya tenemos európodos y van a ir a acoplarse para cerrar esto y van a formar el tapón plaquetario. Para que se forme el tapón plaquetario es importante estas moléculas que tiene la pared, que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína que está en la pared del endotelio y ahí se secreta, ahí se sintetiza. Entonces, cuando se lesiona el factor de von Willebrand, sirve como un anclaje. Estas plaquetitas van a agarrarse del factor que están a ambos lados de la lesión y entonces se puede producir un buen tapón. Pero si no hubiera factor de von Willebrand, ¿qué va a pasar? Se quiere formar el tapón, se sale. El tapón se forma y se sale, no se puede mantener. Entonces sigue el orificio y sigue el sangrado. Entonces cuando hay enfermedad de von Willebrand, por falta, hay sangrado que es muy difícil de detener. Y entonces el paciente tiene que ser ahí
hay que hacerle un torniquete, investigar por qué está sangrando. Y en el laboratorio, hoy por hoy, cada vez nuestro laboratorio está mejor, excepto el nuestro. Nuestro laboratorio está cada vez más peor, porque no hay los mediadores, no hay los químicos, está de cabeza el hospital. Pero estaba hasta el año pasado, teníamos todo. Nuestro hospitalito está funcionando. Y peor los otros hospitales de Sudamérica. Entonces, cualquier sangrado hay que investigar. Para eso estamos estudiando fisiología. ¿Cómo se produce la coagulación normal? Es un factor importante para que se produzca el tapón plaquetario, es el factor de von Willebrand que está aquí en el endotelio. ¿Está entendido? Ya, sigamos adelante. Entonces, esto es importante, les he dicho, porque el tapón va a ocluir cualquier vaso, y especialmente de los vasos pequeñitos. Ayer les he dicho que cualquier jaloneo de los brazos, especialmente de los brazos, si ahí, siendo que las mujeres son tan hermosas, pero no falta un sinvergüenza que ella le dice hemos terminado y se va y no, y lo agarra. Entonces ahí hay un jaloneo y aparece una marca, puntitos donde no ha habido la presión, ¿cierto? Y es porque se lesionan los capilares, se revientan. ¿Y quién cree que ahí no más queda como puntito? Tendría que volverse un hematoma, pero no se vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene factor. ¿Y qué pasa con las plaquetas? Lo van a hacer el tapón plaquetario. O sea, sale un poquito, un puntito, pero lo taponan, listo. Entonces funciona bien. Pero esos puntitos que aparece una señorita que ha sido agarrada bruscamente, se desaparece en el día. Ese día van, se fijan, ay caramba, unos puntitos. Al otro día, al otro día se desapareció. Ahora vamos a ver qué se desaparece. ¿Sí? Pero entonces, miren cómo las plaquetas protegen de sangrado. Por eso es muy importante. Si es que no hubiera plaquetas, acontece la figura de abajo, que ya se hacen hematomas. Y estamos hablando de esto. Estas personas no lo han manoseado, no ha habido un jaloneo, nada, aquí ha aparecido de por sí. Y si aparece de por sí es porque está habiendo falta de plaquetas. En ustedes puede aparecer si lo agarramos fuerte, pero si no lo agarramos fuerte no tienen por cuándo le ha aparecido la españolita, jamás. Este individuo sabe cómo manejar, ya ha ido a vuelta ahí todo despacito, maneja a las compañeras. Solamente cuando bruscamente se agarra una rama aparece posición delicada. Pero entonces tenemos las plaquetas normales. Pero si aparece en forma de la noche a la mañana te aparece puntos, ¿qué quiere decir? Que hay plaquetopenia. Porque ¿qué? Está faltando el que tapona. Y para taponar tiene que tener 150.000 para arriba. Y si tiene 100.000 para abajo, ya empieza a fallar, ya no tapona muy bien, algunos se quedan abiertos, por eso aparecen los puntitos de sangrado que se llaman petequias. ¿Cómo distinguimos una petequia de una picadura de mosquito? ¿Quién sabe? ¿Cómo distinguimos? Esto es petequia y esto es un grupo de mosquitos que han venido y han picado. ¿Puede ser porque, por ejemplo, la picadura de mosquito a uno le tiende a picar y se rasca? Sí, pero yo no sé, las cosas que estoy examinando como médico. ¿Cómo distingo yo como médico si es una picadura? Eso tiene algo que ver, pero algo concreto. ¿Ah? ¿Ah? Eso es lo que me está haciendo ella. Dime. Bueno, eso me han dicho ellos, hay inflamación, ¿no? La picadura inflama, escuece y por tanto hay un solo levantamiento. Dime. ¿Ah? Al momento de palpar la inflamación, bueno, la herida, creo yo, se debe sentir. ¿Qué hace al momento de palpar? O sea, se debe sentir una consistencia distinta, una picadura un poquito, creo yo. Todos están por ahí, pero escúcheme bien. Como es inflamación, en el caso de una picadura, ustedes jalan la piel y desaparece.
Pero la petequia lo jala la piel y está ahí, porque es sangrado. Ahí no hay inflamación, ahí no ha habido el mosquito a picar, sino que ha salido un poquito de sangre. Y ustedes lo jalan la piel, lo apretan así y sigue la petequia. Pero cuando está el eritema, o sea, la picadura, lo jalan, lo apretan la piel y desaparece. Sí, dime. En caso de que, por ejemplo, mi paciente tenga pocas plaquetas y como que, no sé, al hacer la palpación la hago con mucha fuerza, ¿podría hacerle también esos puntitos? Claro que sí. O Sí. sea, pues, como cuidado. Inclusive es una prueba. Cuando hay plaquetopenia, cuando ustedes vean, haya dengue, la forma es hacerle el esfingomanómetro, ¿no? Le hacen, ¿no es cierto?, el manómetro, el brazalete, se le hace para medir la presión, solo eso ya revienta las venas, o sea, las venitas. Y eso es una prueba de que hay plaquetopenia, ¿ya? ¿De quién se revienta? Yo lo puedo hacer a cualquiera, no hay nada. Pero un paciente que tiene bajo ya aparece petequias. ¿Ya? Entonces, el doctor ha dicho que cuando ves plaquetopenia, al estirarlo, ¿desaparece o Sí, no sí, desaparece? al apretar desaparece, porque no hay inflamación, es sangrado. O sea que, En cambio el otro, si no, por ejemplo, de mosquito, no desaparece. no, pues al revés. El de los mosquitos desaparece. Eso, El otro no, no porque es desaparece. sangrado. Ah, ya. Mejor sería con un vidriecito lo apretas, desaparece el otro. Y el otro sí, O sea, podría, se ve bien, ¿ya? se confundiría como con un luna. ¿Ah? Bien, sigamos adelante. Entonces, vamos a ver que luego de la primera fase de la ovulación es la formación de tapón plaquetario, es la primera fase. La segunda fase es la formación del coágulo. Son dos fases que tiene, en este caso, la hemostasia. ¿Ya? Eso está escrito también por ahí, no voy a estar leyendo. Entonces, pasamos a la segunda fase, cuando se forma el coágulo de sangre. Ya en el coágulo de sangre ya no es solo plaquetas. Entonces aquí empieza a organizarse y se forma ¿qué? Empieza a formarse una red, un retículo de fibrina que vamos a ver cómo se forma en minutos, ¿no? Fíjense, en 1 o 2 minutos empieza a formarse, en 3 a 6 minutos ya aparece, ¿no es cierto?, el coágulo. Entonces, aquí hay formación de una red, un retículo de fibrina que no está aquí descrito, vamos a ver más adelante. Y luego de que el coágulo, esto es la red, ¿no? Y luego de que el coágulo se ha formado, cuando ya se ha aproximado la pared, vamos a ver cómo se aproxima, se produce la disolución del coágulo, o sea, todo lo que está sobrando tiene que disolverse, y para eso tenemos otro proceso que es la plasmina, que vamos a ver hoy también, dentro de media hora, ¿ya? Entonces, sigamos adelante. Cualquier duda, levanta la mano. El mecanismo de coagulación de la sangre interviene el equilibrio hemostático. En el equilibrio hemostático tenemos factores procoagulantes y factores anticoagulantes. Cuando eso está en perfecto equilibrio, no hay ni sangrado, no hay tampoco formación de émbolos ni coagulación. Ustedes tienen un equilibrio. Si ahorita nosotros hacemos en los procoagulantes cuánto está su factor, su calcio, su vitamina K, filinógeno, vamos a ver que está normal. Pero si esto aumenta y esto disminuye, entonces se puede coagular. O si esto aumenta y esto disminuye, más bien puede sangrar. Entonces es un equilibrio que tiene interés. Y estos valores son parte del medio interno, por tanto es de la homeostasia. Por eso la homeostasia es los valores constantes, la permanencia de los valores constantes del medio interno, y ahí está el filinógeno, está el calcio, están los factores de la población. Tienen un valor estable, no cambia. Porque yo sé que están bien, si hay un sangrado, alguna persona viene sangrando, hago un coagulograma, veo que está todo normal y digo, aquí todo está bien, esto va a parar y para. Y si está sangrando, o si continúa sangrando, algo está mal, algún factor está faltando. Y ahora vamos a aprender lo más frecuente, lo más en fisiología, lo que a tientas se puede encontrar. Ustedes tienen que estar preparados para eso. Tampoco les voy a pedir que me digan cómo se activa el factor Hageman y cosas que no sé quién por ahí les gusta investigar, ¿no?
¿Cómo se activa el factor Hageman? No me interesa cómo se activa. Ya, está entendido hasta aquí. Entonces, tenemos procoagulantes y tenemos anticoagulantes. Entonces, hay un equilibrio entre estos dos. Entonces, cuando se lesionan, los procoagulantes se activan y aumentan y estos disminuyen, entonces se coagulan. ¿Ya? Vamos a ver. El sistema de coagulación tiene dos vías, la cascada. Estos son los factores de coagulación. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 13. No me interesa que conozcan de memoria, me interesa esto que entiendan, porque esto explica por qué usamos enoxaparina, por qué usamos heparina, por qué usamos aspirina, por qué usamos, eso explica. Que me entiendan de memoria, se van a sacar 100 y no van a saber qué es la coagulación. Por tanto, el examen que viene de aquí a una semana, va a estar lleno de preguntas. Si yo tengo el factor tanto, ¿qué hay? ¿Coagulación o anticoagulación? Ustedes ya tienen que haber entendido. Si no han entendido, le van a hacer malas respuestas. Por tanto, tienen que entender. ¿Está bien? Por eso estoy aquí tratando de traer los dibujitos nuevos, me he esforzado. En el hospital más trabajo en la universidad que en allá. Los pobres de Chile están trabajando como no, yo estoy haciendo mi tema. Y este tema yo ya lo tengo, estoy renovando, estoy achicando y mejorando el entendimiento. ¿Ya? Entonces, espero que cualquier duda me diga. Entonces, tenemos para que esta cascada se lleve a cabo, se activen estos factores, porque estos van a provocar coagulación. Para que se activen estos, tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca y extrínseca son los dos pasos que tiene que haber, ¿para qué? Para que la protrombina, que es el factor, fíjense el 2, se active, ahí empieza, la protrombina, por el activador de la protrombina se convierte en trombina, y la trombina, aquí está una tijerita que está, digamos, en reposo, aquí la tijerita ya se abre, ¿para qué? Para escindir el fibrinógeno. El fibrinógeno, por favor, voy a hacer en esto el fibrinógeno viene así, miren. Es una molécula larga y grande. Entonces, como es una molécula grande y larga, ¿qué hace la trombina? Lo va cortando. Corta aquí, corta aquí, corta aquí. Entonces va formando moléculas de fibrina. Este fibrinógeno, que es una proteína grande, se convierte en moléculas de fibrina, como adobitos, ¿no? Entonces, cada uno va formando una malla, así como una red, ¿no es cierto?, donde se va a acumular glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, todo para taponar esa lesión vascular. Entonces, repito, el sistema de coagulación consiste en la activación de los factores mediante la activación de la protrombina, mediante el activador de la protrombina. Ahora, hay dos vías de activación de esto, la vía intrínseca y la extrínseca. Van a leerlo ustedes, yo no voy a leer, les voy a dar el entendimiento. Entonces, la protrombina, por el activador de la protrombina, se convierte en trombina. La protrombina, el factor 2, se convierte en trombina. La trombina va a escindir, va a cortar el fibrinógeno, que es una molécula grande, en moléculas de fibrina. Y estas moléculas de fibrina se van a ir acoplando y van a formar una red. Y esa red va a agarrar todos los glóbulos rojos, todas las proteínas, todo, y va a formar realmente un bloque que no permite salir sangre. Gracias a eso ya no para de sangrar. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí está el inicio de la coagulación. La vía extrínseca empieza con el factor tisular. Piensa que la vía extrínseca, empieza por el factor tisular. El factor tisular empieza en la vía extrínseca, el factor 7 se activa, el factor 7 directamente va a activar el factor 10, que es el Hageman, y va a activar el factor 10 activado con el factor 7.
Una vez que estén los dos activados, van a formar el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina va a actuar sobre la protrombina, que se va a convertir en trombina. La trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina va a convertir en coágulo. Estas dos vías, tanto la vía extrínseca, que es la lesión vascular, con la vía intrínseca, actúan juntos. Antes se pensaba que aquí con la lesión activaba, digamos, la vía, el activador, y era otro la vía intrínseca. No, la vía intrínseca se activa junto con la extrínseca, solo que la vía intrínseca es más complejo la activación. Empieza por el 12, ¿no? Y luego de eso empieza a activarse, fíjense, al 11, al 9, al 8. La vía intrínseca nos habla de muchos factores que nosotros lo dejamos por alto. Efectivamente, la vía intrínseca nos activa rápidamente el activador de la protrombina, pero no es suficiente este activador por un sangrado grande. Tiene que ser ayudado por la vía intrínseca. Y la vía intrínseca siempre actúa con el factor 9, factor 8, factor 11. Estos factores pueden faltar. Cuando faltan estos, no hay formación de coágulo, porque la vía intrínseca solo no puede solventar la formación de suficiente activador de la protrombina. Los dos actúan juntos. Entonces, cuando hay una persona que está sangrando, tenemos que ver cuál de las vías está mal. Puede ser esta vía o puede ser esta vía. Y tenemos nosotros un laboratorio básico, que es el tiempo de protrombina, que nos va a ver este tipo de factores, y el tiempo de tromboplastina activado, tiempo parcial de tromboplastina activado, que nos va a ver la vía intrínseca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a preguntar yo en el examen. ¿Qué es lo que ve la vía de la tromboplastina, tiempo parcial de tromboplastina activado? ¿Qué es lo que ve? El factor 11, el factor 8, el factor 9, el factor 8 activado, que va a finalmente formar el activador de la protrombina. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Ya. Aquí tengo un dibujito más claro. Aquí el vaso se ha lesionado y empieza la membrana basal del vaso, el colágeno se activa, la tromboplastina se activa, está en los tejidos. Esa es la vía extrínseca. Y el factor 7 ya se activa por la tromboplastina, y el factor 7 va a activar el factor 10 y va a unir al factor 5 activado para formar el activador de la protrombina. Eso es por una parte. Y la vía intrínseca, a partir del factor 12, activa el factor 11, el factor 11 activa el factor 9, el factor 9 al 8, el factor 8 activa el factor 10 igual al mismo activador de la protrombina. Los dos convergen para la formación de coágulo. Les repito, uno solo de estos, por decir, esto puede estar bien, entonces va a haber formación de coágulo, pero a medias, no va a taponar, porque necesita la intervención de la vía intrínseca también. Por eso que cuando hay un sangrado permanente y no cede, uno de los dos está mal. Hay que revisar, hay que pedir un TP, hay que pedir un TPTA, TPTA y TP. El TP le va a medir la vía extrínseca y el TPTA la vía intrínseca. Y cuando ustedes ven en el TPTA, lo que van a ver, lo que les voy a examinar, cuando está alterado el factor 8, factor 9, entonces sabemos que hay un problema en la coagulación. ¿Y qué hacemos nosotros? Si falta el 8, le damos el 8. Si falta el 9, le damos el 9. ¿Entienden? Y si es en el TP, el tiempo de protrombina, vamos a ver el factor 2, vamos a ver si falta la protrombina, le vamos a dar, si falta trombina, vamos a dar. Entonces, ayuda a un tratamiento. No estoy hablando de patología, por favor, esto es fisiología, esto está en el Guyton. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo funciona una coagulación.
¿Quién lo ha entendido? ¿Quién no lo tiene claro? Dime. Una pregunta, entonces ambas vías se activan por la lesión del vaso, ¿no es cierto? Por lo mismo, en otras palabras. Sí, ambas vías. El que inicia es siempre este vaso, el vaso lesionado. Pero cuando hay patología, inicia a veces la vía intrínseca. Por ejemplo, cuando hay hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es falta de un factor. ¿Qué factor falta en la hemofilia? El factor 8. Hemofilia A, tenemos el factor 9, hemofilia B. Entonces, eso está en la vía intrínseca. Y es bien triste cuando viene el paciente sangrando y el médico dice, ahora, ¿qué pido? Pero si no sabe coagulación, ¿qué va a pedir? O TP o TPTA, uno de los dos tiene que pedir. Mejor los dos, pero cuando le da el resultado, tiene que saber qué significan los resultados. Ahí va a venir los valores del factor 8, factor 9, y uno tiene que ver para caramba esto, y se acuerda del vicio, la coagulación, cómo funciona, y fácilmente se da cuenta que está fallando. ¿Ya? ¿Te he entendido? Esto lo tienen que tener siempre, les repito, como una especie de... Por eso es muy buena las imágenes. Las imágenes ayudan a los enfermos. Cuando usted sabe qué pasa en el hospital, no es solamente entender, hay que hacer. ¿Entienden? Ustedes cuando estén en el hospital, hagan. Escribiendo se aprende, dibujando se aprende. Cuando ustedes no entiendan, dicen, agarran, si esto viene aquí, ahora el otro viene por aquí, tienen que dibujar, aunque a solas, aunque no sea por nota, hagan. Y eso les va a ayudar a dibujar. Yo, miren, tenía mi vademecum, y mi vademecum era, digamos, neumonía. Check. Neumonía, los opacidad, ¿no? O sea, se llenan los alveolitos, los microbios se llenan, ya estoy imaginando qué voy a hacer, desrame, qué es, y qué medicamentos usar. Igual en abdomen, todo tiene que estar. Es bueno tener el vademecum con un dibujito que les recuerde a ustedes fisiología. Por eso fisiología es básico, no puede, no, por favor, ¿dónde están los que se han sacado mala nota? Ya no los voy a decir por notas animales. Lo siento mucho, si no saben, algunos se han sacado buena nota, no sé, algunos de aquí ya estoy yendo por la mitad, más de la mitad, porque qué difícil es dar una nota, digamos, honesta, ¿no? Porque estoy viendo si han entendido, no es nomás hacer, y no tienen cuidado, unos dibujos mal hechos. No está aquí el grupo de Chimichos en llegar. Un desorden, como siempre, les digo, no sean desordenados. Número 1, 5. Les he puesto ya mal y después al final aparece la otra hoja que era la respuesta. Lo estoy dejando más ahora, ya van a decir, ¿por qué? Por esto. Pero es que no me interesa, ¿por qué no lo ponen pues 1, respuesta 1, 2, respuesta 2? Así tienen que poner. ¿Acaso no pueden poner? ¿Cuál es la pregunta 1? Aquí está la respuesta A, B, C, tú. La pregunta 2, A, B, C. No es ¡pum! ¡Pum! Ya. No es así, oye. Les voy a poner mala nota, no voy a... Ya, hasta aquí está entendido de la coagulación. Ya, entonces, los dos trabajan y fíjense, en la coagulación la trombina, hemos dicho, la protrombina se va a convertir por el activador en trombina. La trombina va a escindir las moléculas del fibrinógeno en fibrina, y la fibrina va a ir a formar el coágulo. Ya hasta ahí está entendido. Vamos, entonces, el fibrinógeno, que se va a convertir en fibrina, es vital en la coagulación. Una persona que está sangrando, siempre tenemos que pedir si su fibrinógeno está normal, porque ¿qué es lo que cierra la herida? Es las moléculas de fibrina, hacen una red. ¿Y la red de dónde viene? Del fibrinógeno. ¿Dónde se forma el fibrinógeno? En el hígado. Entonces tenemos que nosotros ver que haya el fibrinógeno normal, ¿no? El fibrinógeno es proteína
340.000 de depósito molecular y en plasma tenemos 100 a 700 miligramos por decilitro. Lo de bueno que, digamos, el paciente está sangrando y tiene 50 miligramos por decilitro y está sangrando, le ponemos fibrinógeno y para el sangrado. En medicina es identificar el origen. Identificamos el origen, se soluciona el problema. Para eso estamos estudiando, ¿ya? Entonces, fibrinógeno. Ahora fíjense, ¿qué hace la atromina sobre el fibrinógeno? Va a formar primero monómeros, esto lo va a partir, lo va a ir cortando en esto, pero estos se van a acomodar de tal forma que van a ir formando una línea más larga, pero estructurada en forma de Z, ¿no? En el vaso. Y en esa Z va a empezar a llenarse de glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, plaquetas, y eso es lo que tapona esta lesión vascular, ¿cierto? Entonces, es una sed de fibrina que va a formar. Ahora, vamos a ver que este coágulo formado, en principio, las moléculas de fibrina simplemente es una redcita bien suavita, pero viene el estabilizador de fibrina. Es como el cemento, ¿no es cierto? Como ustedes tienen una pared, ¿no? Ponen los ladrillitos, se puede caer, pero cuando ponen el cemento, ya no se cae. Entonces, el estabilizador, la red que está bien suavita, viene el estabilizador, lo estabiliza y lo vuelve duro. Entonces, cuando el estabilizador de fibrina funciona, entonces empieza a achicarse, se vuelve duro. Ustedes van a ver en el campo, lamentablemente cada vez no hace más en la provincia, ahí se ve las personas que han tenido una lesión hace mucho tiempo, todavía sus coágulos parecen piedras sus coágulos. Yo he visto de niños de 5 o 6 años que seguramente no lo han lavado bien y sus coágulos de su ombliguito, ¿no es cierto?, que se cortan. Y ay, ¿qué es esto? ¿Lo saco? Coágulo. Años. Y parece piedra, como si fuera algo. Y eso es el coágulo de sangre. Imagínense lo poderoso que es la fibrina y su estabilizador. Lo aprieta de tal forma, y al apretar las dos paredes, ¿no es cierto?, que están ahí en la pared, se aprieta y ¿qué pasa con la pared? Se aproxima. ¿Entienden? Una vez que se aproxima, y va creciendo endotelio, porque la plaqueta tiene el factor de crecimiento endotelio. Entonces la plaqueta secreta eso y el endotelio empieza a crecer, ¡pum!, se pega y listo. Ya no se nota que nunca hubo una lesión vascular. Y eso es lo que sucede. En principio es solamente el coágulo, pero luego de eso, la plaqueta tiene sus mediadores dentro de su cuerpecito. Eso vamos a ver que una de las cosas es el factor de crecimiento endotelial, y crece el endotelio. Pero es uno, porque tiene muchas cosas más que ahorita vamos a ver. Cualquier duda me levantan la mano. Todo lo que les estoy explicando verbalmente está escrito. Estoy dando los dibujitos para que entiendan, pero está escrito. O sea, lamentablemente los faltones, si son conscientes, leen con calma, van a entender, porque ahí está bien explicado y sobre eso el dibujito. ¿Ya? Sigamos. Entonces, si se trae el coágulo, fíjense, a los 60 minutos ya empieza a contraerse y todo el líquido se sale. Si nosotros tomamos sangre, alguna vez les va a pasar, a mí me ha pasado muchas veces, porque si toma sangre en un tubo de ensayo, sin nada, entonces poco a poco se va formando el coágulo y se divide en dos partes, el coágulo propiamente y el suero. Entonces tenemos esto que ven aquí, es el coágulo, y esto es el suero. El suero está desprovisto absolutamente de proteínas, de factores de la coagulación, no tiene nada el coágulo, es incoagulable el suero, porque todos los factores están aquí. Esto se ha formado cuando nosotros hemos puesto aquí sangre sin anticoagular, ¿no? Entonces, a veces en el laboratorio, cuando ustedes trabajan en el hospital,
se olvidan de poner el anticoagulante, le sacan la sangre fuera y lo llevan al laboratorio y en 5 minutos ya está duro, ya no sirve para hacer el laboratorio, no sirve para nada, porque se ha coagulado la sangre. Entonces, gracias a estabilizador de la fibrina, se coagula y se forma el suero, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está por partes, ¿no? Primero, aquí está ya formándose el coágulo, aquí está con el desarrollo de la fibrina, y aquí está el coágulo y finalmente se forma un nuevo endotelio, ¿ya? Entonces, la retracción del coágulo hace dividir en dos, el coágulo propiamente dicho y el suero. ¿Listo? Sigamos adelante. El calcio, fíjense, es importante en la coagulación. Una persona que no tenga calcio no va a coagular, fíjense, porque aquí estos son la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, se forma la protrombina y tromina. Pero en cada paso, fíjense, aquí calcio, es un cofactor, aquí calcio, aquí calcio, aquí calcio. De manera que si no hubiera calcio, no se forma la trombina, que es la que va a escindir las moléculas de fibrina. Entonces, no va a haber coagulación. Y eso utilizamos en medicina para colocar oxalato de calcio a las bolsitas de transfusión. Cuando ustedes van a donar sangre, cada bolsita ya tiene incluido su calcio. Entonces entra la sangre y se coagula, no se coagula. Se mantiene como si incoagulable gracias a que está preparadito. Tenemos un líquido que listo, la sangre hecha se mezcla y no se produce. ¿Por qué? Porque el calcio es imprescindible para que se produzca el coágulo, ¿ya? Vamos adelante. Ahora es importante esto, fíjense. Dentro de los factores de la coagulación, el sangrado, que es más del 60% por mucho, inclusive diría 80% del sangrado, es por falta de protrombina. La protrombina es una proteína que se sintetiza aquí, en el hígado. ¿A partir de qué? A partir de verduras verdes, ¿no? Es bien clásico todo lo que es espinaca, lechuga, selga, todo eso tiene mucha vitamina, ¿no? Vitamina K que va a formar, ¿qué? Va a formar protrombina, porque la protrombina es un factor de la coagulación dependiente de vitamina K. La vitamina K procede ¿de dónde? De los vegetales. Entonces, fíjense aquí, la vitamina K está formando, estos son los factores de la coagulación, y ahí están los factores dependientes del potasio, ¿no? Entonces, fíjense, de la vitamina K, perdón, de la vitamina K. La vitamina K, ¿no es cierto? Estos son factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, fíjense, aquí está, estas líneas que ven aquí nos informan que el hígado forma estos tres vitales para la coagulación. Esta es la vía intrínseca y esta es la vía, ¿cómo lo digo? Esta es la vía extrínseca y esta es la vía intrínseca. En las dos vías tenemos esto que estoy con rojito, ¿no? El factor 9, el factor 7, el factor 10. Entonces fíjense, estos factores son formados por el hígado, pero el hígado lo forma ¿por qué? Porque hay vitamina K. La vitamina K está ahí presente. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente, y esto sucede mucho en los niños y en los adolescentes y en algunos estudiantes de la Universidad Católica, porque no comen vegetales, los cambian, no les gusta, su mamá les da ensalada de verduras, no quiero, otras dicen, no quiero, y están así mucho tiempo. El problema es que la vitamina K se sintetiza y se almacena en el hígado. Entonces uno quiere ir, pero llega un momento en que a veces uno tanto no come que empieza a haber falta de factores de la coagulación. Cuando hay factores, falta la protrombina, entonces ¿qué creen que va a haber? ¿Va a haber trombina? No, si no hay protrombina. ¿Y si no hay trombina va a haber coagulación? No, entonces va a pasar aquí sangrado, que a veces puede ser serio. Sí, dime. O sea, automáticamente si el paciente
paciente está sangrando, o sea, van a poder, de entrada pensamos que es vitamina K. De entrada, Se la administra. el primer elemento es por falta de ingestión de vitamina K. Entonces, de entrada hay que colocarle en ampolla. Sí. Si no se soluciona con vitamina K, entonces el sangrado del paciente lo que corresponde es pedir el estudio de los factores de coagulación. Claro, puedes pedir, pero mire, yo nunca pedí. Las veces que viene, inyección, listo, y esperemos una hora. Lo taponamos, generalmente sale por la nariz, a veces por la boca, a veces por una extracción de diente, empieza a sangrar. Entonces directamente vitamina K, adentro en la nalga y esperar. En una hora se forman los factores, increíble el hígado, que es rápido y cede el problema. Y después le pides el laboratorio. Claro, o sea, en cierto caso. Porque el laboratorio tarda, no es inmediato, ¿no? Puedes pedir el laboratorio y confirmas y le das el tratamiento para toda la semana porque su hígado está depletado de vitamina K, hay que darle más. En ampollas, primero en ampollas y luego en tabletas, porque viene el conaquión en tabletitas y eso toma. Y con eso ya no sangra en la casa, ¿entienden? Entonces, es un factor tan importante y tan frecuente. Miren, de todos los niños y adolescentes que vienen, diré yo como un 60 o 80% por falta de vitamina K. Hay un 20 o 30% que ahorita vamos a ver las otras causas que sí también puede haber sangrado. Pero lo primero, vitamina K. Con acción en ampolla. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Dime, Lía. Doctor, y por ejemplo, en el caso de algún, no sé, cáncer de hígado o cirrosis, ¿eso también podría ocasionar la deficiencia de la protrombina? ¿Cómo? Por ejemplo, en un caso de cáncer de hígado o si no, Ah, células así. claro. Una hepatitis crónica, un cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque el que produce estos factores de la coagulación es el hígado. Entonces va a haber sangrados, pues. Esos pacientes que tienen una hepatopatía grave necesitan tomar factores, si no van a morir de sangrado. Sí, dime. El hígado graso también puede impedir. Todo, hígado graso, hepatitis, puede, hay que controlar eso. Hay que controlar. El hígado graso, no siempre, ¿por qué? Porque el hígado graso todavía el hepatocito está funcionando, va formando, no hay problema. Ya va funcionando. Pero ya está por decir, ya está la amenaza, porque el hígado graso, si se le deja así, va a evolucionar a una patología que es la cirrosis al final. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Entonces, hasta aquí está entendido, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que los factores de la coagulación por vitamina K, siempre quiero decir potasio, porque es vitamina K dependientes, se forman, intervienen en la vía extrínseca y en la vía intrínseca. Y fíjense, aquí tenemos el activador propiamente de la protrombina, el factor 10. El activador no se forma, por tanto la protrombina deja de formarse. Y la protrombina es dependiente de la vitamina K, el factor 2 que es la protrombina. Entonces, yo les he puesto estos tres para que no se olviden nunca. Aquí están los que no se producen, ¿ya? Esto puede ser grave, esto no parece sencillo, pero a veces es tan grave. Ahora, atiendan por favor. Tenemos entonces los dos vías de la coagulación y tenemos, aquí está la vía intrínseca y aquí está la vía extrínseca. Entonces nosotros tenemos dos laboratorios básicos, el TPTA, tiempo parcial de cromoplastina activada, y el TP, que es el tiempo de protrombina. Esto es básico, esto hay aquí, hay en Uganda, en Mozambique, donde sea, porque es lo más barato y lo más básico que todo laboratorio tiene. Lo tiene Guarayos, lo tienen todos los hospitalitos, no es una cosa, y esto tienen que dominar porque está a nuestra mano y podemos distinguir qué pasa con ese paciente, por qué está sangrando. Nos permite a nosotros tener una visión, por qué está sangrando el paciente. Ya, entonces fíjense. Tenemos en la vía intrínseca entra el factor 8. Entonces aquí, cuando ustedes piensen que es hemofilia, hay que pedir el 8. El factor 9, hemofilia B.
El factor 10, los fosfolípidos, problema hepático. Y el factor 2. Entonces, fíjense, en la vía intrínseca, pero esto nos mide las dos vías, pero estos de rojo solo mide la vía intrínseca. El factor 11, 12, el 8 y el 9. Cuando uno tiene un sangrado, tiene que ser o un problema aquí o un problema aquí. Entonces nosotros pedimos un laboratorio de esto y rápidamente identificamos que es una hemofilia. Porque a veces el paciente hemofílico ha ido sangrando, porque las hemofilias no son siempre graves, algunos son leves también. Entonces es una patología tan frecuente que aquí tenemos una sociedad de hemofílicos, aquí en Santa Cruz. Porque el antihemofílico A y el B son ampollitas que llegan del exterior y cuesta. Entonces han armado una sociedad que permite llevar esta enfermedad normal. Son pacientes que hasta están estudiando con su factor de la coagulación que se les da, ¿no es cierto? Pueden tranquilamente vivir una vida normal. Y el factor de la vía extrínseca, todo el tiempo pedimos el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina nos va a ver si es que la cantidad de protrombina es normal, si está bajo, está alto. Si no hay protrombina, no hay trombina y por tanto no va a haber coágulo. Entonces tenemos el factor 7 y el factor de la protrombina por kilómetro. Todavía aquí está lo que nosotros pedimos. Lo normal, el TPTA, es de 21 a 35 segundos. Si dura más, entonces ya decimos que está anormal, digamos 50 segundos, un minuto, eso está anormal. En ese caso, esto está fallando, ¿no? Y el tiempo de protrombina normal, 11 a 13.5 segundos. Igual, se mide y te da un informe. Tiempo de protrombina, qué sé yo, 30 segundos. Entonces ya saben que está alargado. Entonces informa sobre la segunda fase y mide los factores 7, 10, 5, ¿cierto? Y el fibrino. Esto nos sirve para medir. Estos valores son funcionales. Fíjense, la vía intrínseca y la vía extrínseca tienen sus propios valores que podemos medir claramente con estos dos laboratorios. Ahora, a todos nos han hecho el tiempo de sangrado o el tiempo de sangría, el de Duque, a la orejita. A mí, cuando he entrado a la universidad, le dan aquí con estiletito, en la orejita o en el dedo, y van midiendo con un papelito. Es el tiempo de sangrado. Y eso mide de 3 a 5 minutos, ¿no es cierto? ¿Y qué? 3 a 7 minutos, dice el libro. ¿Mide qué? La función plaquetaria. Solo con eso podemos ya saber si las plaquetas están bien o mal. Porque normalmente en hasta 7 minutos tendría que cesar el sangrado. Si dura más, está habiendo falta, hay que hacer un laboratorio pidiendo la cantidad de plaquetas que tiene el paciente, ¿no es cierto? Y ahí están el TPTA y el TP que vamos a revisar cuando hay algún problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí tengo un dibujito de 2 factores que pueden provocar sangrado y son frecuentes. La hemofilia, aquí está, hay una lesión aquí y fíjense, no hay sangrado porque se forma el coágulo, este corchito es el coágulo. Porque aquí intervienen los factores, la cascada de la coagulación, entonces se forma el coágulo normal. Pero ¿qué pasa cuando falta o el factor 8 o el factor 9? No puede formarse el corchito, o sea, no puede formarse el coágulo, por tanto hay sangrado. El sangrado persiste. ¿Y qué vemos aquí? Estos hematomas que se ve en los miembros, en la rodilla. El paciente viene, ha aparecido aquí en la noche, azul. Ayer me ha aparecido aquí, y ya ustedes tienen que pensar en eso. Tienen que pedir un TPTA para ver cómo están sus factores, la coagulación 8, 9. Tienen que valorarlo. El TP también. ¿Ya? ¿Está entendido? Tiempo de plaquetas, fibrinógeno hay que pedir si está normal. Entonces, y el otro que usamos cada vez que no nos damos cuenta es la aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Si ustedes se acuerdan, las plaquetas adquieren sus manitos, ¿no? Los pseudópodos cuando se activan. Y
cuando se activan van a ir a la lesión y lo van a hacer el tapón plaquetario para que deje de sangrar, ¿no es cierto? Y se forma la agregación plaquetaria que tapa este orificio del vaso. Ahora bien, para que se active y se forme la agregación plaquetaria, el tapón plaquetario, es necesario que se active. La plaqueta está inactiva. Aquí está la plaqueta inactiva. Entonces, la plaqueta ahorita lo tienen ustedes plaqueta inactiva, está circulando la plaqueta inactiva. Si nosotros ingerimos aspirina, la aspirina va a inhibir los endoperóxidos y dicloromoxano A2. ¿Qué son estos productos que tiene la plaqueta inactiva? Se activa cuando hay lesión vascular, cuando hay algún estímulo que el colágeno, la pared vascular va a activar a la plaqueta y suelta estos mediadores y va a activar una plaqueta activa. Y esa plaqueta activa le salen pseudópodos y va a ir a taponar. Si nosotros le damos la aspirina, impedimos que secrete estos mediadores, por tanto se queda inactiva. ¿Y qué creen? ¿Se va a formar la agregación? No se va a formar. ¿Y cuándo uno utiliza aspirina? ¿Alguno de sus padres ha usado, o sus hermanos, o nadie? Para empezar les voy a decir que yo he usado por mucho tiempo. Cuando el sangre está muy espeso o cuando tiene alta grasa en la fuente sanguínea se usa o no. Ya, ¿por qué en la sangre espesa se usa? ¿Cuándo usamos aspirina? Por eso para la circulación. ¿Ah? Mejorar la circulación de la sangre. No, no es mejorar. ¿Para qué usamos? ¿Ah? Dime, estimado, ¿cómo te llamas? Tú. Sí, tú. Ricardo. ¿Ricardo qué? Paz. Ah, Ricardo. A ver, dime, Ricardo. Dijo que la sangre cuando está muy espesa, no es no mal a los escuchar. O sea, lo que hace la aspirina básicamente es como inactivar, por decirlo así. Sí, inactivar o deshabilitar en este caso la plaquetaria en este caso. ¿Y qué es lo que hace eso? Está la sangre, si está el vaso, ahí está la sangre sobre el vaso, expresamente. Va a ser, digamos, que en este caso creo yo, que la sangre va a poder circular de una manera más homogénea. Claro, perfecto, Ricardo. Aumentamos un punto, Ricardo, estimado, ya, porque es el que más participa y yo no lo estoy aumentando y ahora está dando una razón muy valedera. Dime. No sirve de sangre para ayudar. Cuando hay coagulación, lo que hace la aspirina es que hace que no haya coagulación. Miren, yo les digo siempre, van a disculpar que yo me ponga de ejemplo, pero es que uno pues ha vivido, nunca puede, digamos, hablar de algo que ha imaginado, ¿no? Yo tenía un problema cardíaco. ¿Por culpa de quién? De los alumnos, de la UDABOL, que me decían seminar y se aplazaban y después de aplazar venían a reclamar. Bueno, sería bueno que se reclamen un poquito. Imagínate, yo trabajaba 1 hora y tenía que estar 3 horas revisando. Y sobre eso me hacían llamar al decanato. Al final es renunciado, que no puedo con esta gente. Pero escúcheme, ¿qué pasa con un infarto? ¿Qué sucede en el infarto? ¿Saben qué pasa? Émbolo. Se produce un coagulito que tapona una arteria. Y ese coagulito, ¿dónde se forma? En cualquier lugar, especialmente en los pies. Entonces yo tengo varices, es el origen ¿no? Cualquier varices, ustedes las mujeres también tienen, pero ahorita están bien protegidas, ¿no? Y si me dicen por qué, no les voy a meter porque les he dicho 1000 veces por qué. Entonces hay el riesgo de que esos coágulos se formen en las venas. Y si se forman en las venas, rápidamente van donde no deben ir, esos coagulitos llegan al cerebro, me dan un accidente vascular cerebral, van al corazón, me dan un infarto, van al pulmón, me dan una embolia pulmonar. Entonces, por ejemplo, mi amigo, como les dije ayer, no sé si ayer o ayer, el tipo empezó a jugar con un joven así como Ricardo, así como ustedes, y el tipo un bejancón como yo, fútbol del Camba, y le dieron un sacudón, pues, y se rompió la pierna. Pero nada sería la rotura, sino que el edema, ¿no?
empezó a desmatearse y tenía varices. Inmediatamente, pues, si hay varices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay varices? Se produce la activación. Si hay una lesión endotelial, ¿qué se produce con la plaqueta? Se activa la plaqueta, se activa, le salen pseudópodos y va a ir a taponar donde haya la lesión. Pero como ha tenido un golpe, el riesgo era pues que haya múltiples émbolos. Entonces inmediatamente le dieron no le dieron aspirina, le dieron warfarina. O sea, empezó a tomar warfarina por un año el pobre. Claro que también le hicieron los arreglar su hueso, pero tuvo por un año. Pero a mí solo me hicieron aspirina. Aspirina en realidad es el más noble que tenemos. Con una dosis de 100 miligramos, suficiente para impedir la agregación plaquetaria. 100 miligramos suficiente. Y 100 miligramos, la aspirina, ¿dónde actúa? En el estómago. ¿Qué hace la aspirina? No puede ser que no me digan. Ya hemos avanzado hasta preguntas de exámenes. ¿Qué hace la aspirina en el estómago? El spin no lo, ¿Qué hace? lo inhibe. Al spin, ¿A quién? ¿Al esfínter? spin, no era spin, no era No, te estás en otro lado. no era una INE, No, la señorita Claudia, ¿qué hace la aspirina en el estómago? Activa el COX-2. ¿Qué? Activa el COX-2. Ya. Bien, ¿Y el COX-2 o el COX-1? ¿Cuál es el que se activa en el estómago? ¿Qué es el COX? ¿Qué es el COX-U? El que me diga, le voy a decir, pero no que me está enviando con celular, eso no va a valer. El COX-1 ayudaba a lo de la barrera. Y el COX-2 se activaba por la inflamación. Ya, entonces, la aspirina, ¿qué hacía en el estómago? Hacía que se desviara el COX-2. ¿Cómo es? Ajá, Ya, y eso, mi querido Raúl. un punto. Entonces, le aumentamos un punto, aumentate un punto, Raúl. Inhibe la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa produce prostaglandina. La prostaglandina, ¿qué produce en el estómago? El moco y aumenta el pH, o sea, alcalino, o sea, hay una barrera mucosa que protege el estómago. Un segundito. Entonces, si uno usa aspirina todo el tiempo, va a haber problemas gástricos, pero no si usa 100 miligramos. 100 miligramos solo se activa el COX-2, no el 1. Entonces uno puede tomar 100 todo el tiempo y come normal, y no, se forma la barrera mucosa, estomacal, normal, y he tomado por mucho tiempo y no me provoca nada. Pero si uno toma la dosis analgésica, que es 500 miligramos de aspirina, ahí sí, los dos, el COX-1 y el 2, se inhiben, por tanto ya no hay la barrera que protege el estómago, sí, dime de paz. Por eso entonces que no se hace un tratamiento muy largo, porque debido a que inhibe la secreción, en este caso la producción de mucosos a la barrera, en este caso puede ocasionar úlceras estomacales. Claro, no se puede dar aspirina en dosis analgésica porque inhiben los dos, COX-1 y COX-2, como dice Hugo. Pero damos esto que están viendo, fíjense, la plaqueta está inactiva y ahorita lo vamos a mostrar esto. Aquí, fíjense, ¿qué ha pasado aquí? Fíjense, esto es un corazón y aquí hay un vaso coronario que se está por cerrar. Miren. Un embolito, aquí fíjense cómo se forma el émbolo. Aquí viene, aquí se produce la agregación plaquetaria y plum, aparece un coagulito. Ese coagulito puede venir ahí, lo tapona esto y produce ¿qué? Infarto. ¿Lo ven? Entonces lo que tenemos que hacer es dar aspirina. Y la aspirina impide la agregación, por tanto no hay tal. Entonces no se produce el coágulo. Entonces lo que nosotros dando aspirina, dando aspirina,
Pero fíjense, ¿no? Dando aspirina hay una circulación constante y no se forma la agregación plaquetaria. Para que haya coágulo, primero tiene que haber la primera fase. Y la primera fase es el tapón, la agregación plaquetaria. Y si nosotros inhibimos la agregación plaquetaria con la aspirina, no se forma el coágulo. Por eso es que estos pacientes que tienen problema de corazón, se usan por año. Aspirina usan todo el año y se va a controlar. Y no produce inhibición de la COX-1. ¿Por qué? Porque 100 miligramos es mínimo. Con más de 100 miligramos ya se produce la COX-2, o sea, la inhibición de la COX-2. Sí, dime. El coágulo ya está formado en todo caso, el paciente toma harta aspirina, ese coágulo que ya se formó no puede llegar a, por decirlo, destruirse. ¿Perdón? El paciente ya presenta coágulo en ciertas partes del paciente ya tiene coágulo formado. Sí. El paciente comienza a tomar aspirina, su tratamiento normal, o sea, controlado. No. Si ya tiene coágulos, si ya tiene problemas, no es aspirina suficiente. Aspirina solamente va a inhibir la agregación plaquetaria. Ya tenemos, por eso les he traído otro, los anticoagulantes naturales que tenemos nosotros. Tenemos heparina de forma fisiológica. ¿Dónde actúan? ¿Cómo actúan? Vamos a verlo mañana. Vamos a terminar esto y vamos para los grupos sanguíneos y terminamos este capítulo y el examen es la próxima semana. ¿Ya? Mañana a las 3 de la tarde, no falten en el auditorio 3 también, ¿ya? Por favor.